periodo determinado en el que se desarrolla una acción o un acontecimiento. Ese es el tiempo que pasa rápido cuando se disfruta, tiempo que sirve para celebrar, porque se sigue estando ahí, y tiempo que se ha dedicado para realizar una gran obra de ficción. Hoy nos visitan Chelo Mateos, que sabe mucho de lo que es la dedicación, porque ha estado toda una vida en las ondas. Seguro que conocen su voz. También nos visita don Paco, que ha dedicado mucho tiempo a su campamento. Y también Paco Tomás, que el tiempo que ha dedicado lo ha usado para realizar una nueva novela, una gran novela. Ya saben, es jueves, tiempo de dos que sí, uno que no. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Chelo Mateos. Repasamos la actualidad de Zamora y provincia en esta mañana de lunes. Amanecemos con 7 grados de temperatura tan solo. Hay que abrigarse. Un poco frío esta mañana, me parece a mí. ¿Conocen esta voz, verdad? Pues sí, pertenecen a Chelo Mateos, una voz que hemos estado escuchando durante muchísimo tiempo, un tiempo que nos ha estado saludando todas las mañanas desde la COPE. Todas las mañanas y todas las tardes, dependiendo. Chelo, bienvenida. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de que estés aquí. Pues yo también encantada de estar con todos vosotros y con todos vuestros televidentes, o ¿cómo se dice ahora? Gente que nos ve, espectadores, amigos. Espectadores. No sé, porque la radio, porque lo mismo dicen, oyentes, a mí me gusta llamarles escuchantes. Amigos, porque la verdad es que tenemos esa suerte de que nos ven y que nos saludan y hola Rafa, ¿qué tal? Y pues hoy me ha gustado, hoy seguro que me lo van a decir que les has gustado mucho. Porque tienes muchos amigos también que te escuchan. Bueno, fíjate, nunca uno es consciente de los amigos o de los seguidores que tienes hasta que, bueno, en cierto momento alguien comparte en redes o tal y dices, anda, pues mira, porque haces un trabajo como el que puede hacer cualquier otra persona en otras actividades, ¿no? Y yo creo que igual que tú, si te pones delante del micrófono, delante de la cámara, muchas veces en realidad no somos conscientes de lo que hay viéndonos o escuchándonos. Pues porque si no, a lo mejor nos acojonamos. Es verdad, es verdad. Eso que dices es cierto. Si muchas veces vieses a la gente viéndote, sí, dirías, corta, que no sé. Pero a ti eso no creo que te pasase. No. Después de tanto tiempo, o con el tiempo tienes más vergüenza. Ay, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Con el tiempo como que tienes más pudor, más miedo al ridículo, como que no te tiras a la red, a la piscina, de pronto, ¿no? Como que tienes que escribir, que puntualizar, que meditar más al milímetro lo que dices. Pero bueno, con el tiempo de experiencia tú ya no te metes en charcos. Nunca he querido meterme en charcos ni en jardines. Pero los que tú no quieras, me refiero. No. Hay veces que de vez en cuando hay que... Si nos metemos en los medios a veces en muchos jardines que después es difícil salir. Oye, ¿qué tal estás? Bueno, le pregunto qué tal está, no porque esté mal, evidentemente, y a la vista estás fenomenal. Pero es que Chelo Mateos, después de toda una vida saludándonos, hablándonos desde las ondas... Pues, 42 años. 42 años. Estuve. Ha decidido jubilarse. Llegó el momento... Sí, me he prejubilado, me quedaba un par de años para la edad real, pero bueno, legalmente podía y he considerado que ya he cumplido una etapa importante, ya iba pesando la mochila y hay que dar paso a la gente joven, que empieza y viene ya con mucha fuerza. Viene con fuerza. Oye, ¿qué tal lo llevas? ¿Qué tal se lleva esa nueva situación? Bueno, han pasado pocos días, la verdad.
Y ahora de momento estás como, bueno, como si fuera una baja laboral o como si fueran unas mini vacaciones. Vamos a ver según pase el tiempo cómo lo llevamos. Oye, Porque es una nueva etapa, pues como le pasa a todo el mundo cuando entra en la jubilación, que no sabes cómo la vas a afrontar. Yo espero ser una jubilada activa. Sí, claro. Y hacer cosas. Hacer cosas. Y más después de venir de una actividad como la que tienes, la que tenemos en los Y medios de ser comunicación. útil. A mí me gustaría, pues bueno, ser útil a la sociedad y aportar, pues bueno, mi experiencia y mi pequeño granito de arena para lo que sea. Yo estoy disponible para quien sea y para lo que sea. Pues seguro que sí, porque tienes pues muchas virtudes para poder aprovechar y para, bueno, pues para seguir mostrando. ¿Cómo es el levantarte por las mañanas y no tener que ir a la radio? No, mira, lo mejor es eso, no tener el despertador puesto, aunque claro, tantos años el reloj biológico te hace despertarte pronto, pero bueno, te das media vuelta y te duermes. Pero lo mejor es, sobre todo también, el móvil, que no te está agobiando, atosigando con los grupos de WhatsApp de todos los días, de que es este partido, el otro partido, que es este grupo, que es esta hermandad y tal. Y dices, uy, si no ha sonado el móvil en toda la mañana prácticamente. Eso se agradece también. Pero, ¿y tienes todavía algún deje de antes? Es decir, ¿ves alguna noticia y dices, voy a llamar para decirlo? Sí. Oigo sirenas, en cuanto te llega alguna, pues tienes la curiosidad, no desconectas, es obvio. Sigues pendiente de la actualidad, pero ya no es ese nerviosismo de que escuchas la sirena y estamos llamando al 112 o entrando en la aplicación a ver qué es lo que ha pasado. Pues bueno, en cierto modo es cierto relajo. Qué bueno es eso. Oye, ¿y echas de menos algo en especial? De momento no. Igual me lo preguntas dentro de 3 meses y te digo, pues me echo de menos esto, pero de momento no. Dentro de 3 meses entonces te tienes que volver y nos cuentas. Vengo dentro de 3 meses. Vienes y nos dices, pues mira, echo de menos. No sé, pensaba, pues lo que te digo, pues a lo mejor algo que de alguna manera automatices y de repente te des cuenta de que, anda, si ya no tengo por qué hacerlo. Claro, pues eso, el estar mirando constantemente las agencias de noticias, el estar bueno, pues pendiente del teléfono, no sé si es echarlo de menos, pero es un hábito que lo tenías ya adquirido y que ahora ya no. Oye, ¿cómo fueron tus inicios en la radio? Pues mira, fueron en 1980. Fíjate. Estaba en tercero de carrera en Salamanca, a mí me gustaba la radio desde hacía muchísimo tiempo y entonces en ese verano, bueno, pues surgió en la antigua Radio Popular, entré, dije que quería colaborar, me dieron un magnetofón así inmenso, vete, haz un reportaje por ahí de turistas, fíjate, en 1980 me fui a la catedral y pillé lo que... Y allí dejé yo mi pequeño reportaje. Luego, durante los fines de semana, pues hacía mis guiones sobre la historia del cine en España, apartado cultural, y al poco tiempo se pusieron en marcha las frecuencias moduladas, con lo cual, pues allí me tenías pinchando discos en los platos, metiendo la publicidad en los magnetofones aquellos antiguos y todas esas cosas. Y luego, pues bueno, va surgiendo todo, poquito a poco. O sea que también has pinchado, también has sido DJ, claro. También has Yo, pinchado... de alguna manera, conocí la radio que empezó, que era, todavía se conectaba con Radio Nacional, hasta que empiezan a ser cadenas, dejas atrás una radio, como era en los años 70, en los años 80, y empiezas a ver la evolución de la radio, cómo entra en cadena, cómo empieza a hacer fuerza la transición, cómo hay cada vez más oyentes y cómo la tecnología poco a poco entra en la radio, dejas ya esos magnetofones, dejas ya esas grabadoras
analógicas, empiezan los minidiscs, como del minidisc das paso ya a los Maran, los MP3, y empiezas a trabajar con los ordenadores. O sea, toda esa evolución de la radio hasta ahora, que ya, bueno, pues una radio que ya le ponemos color y ya le ponemos imagen. Es verdad, tienes razón, lo que ha cambiado la radio, cuando decía Gila, la radio en colores. Sí. Pues mire usted, ahora la radio la puedes usted ver también, claro, porque sí, yo grabo un informativo, lo emito en directo y se puede estar viendo por la web. O sea, es ya otro mundo. Claro, la verdad es que la tecnología ha cambiado los medios de comunicación. ¿Tú te acuerdas del principio? ¿Te acuerdas, recuerdas, no sé, cómo se trabajaban los medios de comunicación antes de llegar a Internet? Fíjate, los medios de comunicación trabajábamos con pausa, con calma. Como tenías todo el tiempo del mundo, que no había programación en cadena, sino desde primera hora de la mañana hasta las 12 de la noche emitías entrevistas con calma, todo se hacía con pausa, entrevistas. Ahora, claro, nos dejan unos minutitos y tienes que contar todo deprisa y corriendo. Pero es así ahora, la inmediatez de la noticia. Es verdad. Entonces, fíjate, en aquella época ni había móviles, ni había fax. Porque cuando diga alguien de práctica le parece que es una cosa. El fax, que ya ha quedado también hasta pasado de moda. Me acuerdo el primer fax que llegó, qué novedad, que nos mandan una nota de prensa por fax, cuando antes llegaba por carta. Sí. La verdad es que lo que decíamos, que la tecnología cómo ha cambiado. Y el móvil. Y el móvil. De tener que ir a un pueblo a contar algo, un suceso, y tener que ir al bar del pueblo, a la cabina, y meter tus monedas. Y, hola, aquí estamos donde se ha producido este accidente y tal. O hay atasco en Benavente, camino de Galicia, que no había autovías. Entonces tú te ponías en un hotel, en el cruce, y con a monedas mandando la crónica. Claro. En fin. Tenía también mucho encanto, era un periodismo quizá más cercano. Más cercano, muy pegadito y con calma, muy digerido todo. Ahora vamos deprisa corriendo, vamos a ver si casi vas a dar la noticia y ya tienes que rehacer la noticia porque ya han contestado a lo que han dicho. O sea, vamos a matar caballo. La verdad es que es una imagen casi clásica tuya de las ruedas de prensa. Y, venga, vamos, que ando tarde, que no me da tiempo. Se vive así. Claro, se vive así. Se aprecia. Porque, claro, tienes una rueda de prensa aquí, tienes a los 10 minutos, un cuarto de hora, otra rueda de prensa allí, otra más allá, y si esa se retrasa, ya no llegas a la otra. Y claro, el informativo es a la hora que es. Tú no puedes decir, ya llegaré con calma, lo cuento mañana. Pero mañana, si lo quieres contar, ya la noticia es la misma, ¿no? Pero la han valorado, la han revalorado. Sobre todo cuando pedimos opiniones a los políticos, ¿no? ¿Qué piensas? Y antes de que tú lo estés contando, ya lo han respondido. Y te toca cambiar todo. Y los titulares, ¿verdad? Que tienes unos titulares preparados y luego al final son otros. ¿Cómo se trabajaba antes, por ejemplo? Se me ocurre un día en el que hay mucha información cambiante, ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, el día de las elecciones. ¿Cómo se trabajaba antes en la radio cuando no había estos adelantos tecnológicos que tenemos ahora? Es decir, cuando no existía Internet, cuando no existían los teléfonos móviles. Claro, y es que la información también era más lenta. O sea, la información que te daba la administración no era al segundo. Pues igual tardaban 2 horas en llegarte la información y tenías que estar esperando hasta última hora para dar pues un porcentaje ya de participación importante. Ahora pues ya, vamos, la estás contando según le vas dando al ordenador, lo vas refrescando y vas contando al segundo lo que hay. Ahora se va sabiendo prácticamente en tiempo real. Claro. Oye, ¿qué noticias recuerdas especialmente porque te hayan, no sé, tocado más la fibra? Porque eso también quizá ha habido de todo. No se sepa, no haya conocimiento de ello, pero sí que los periodistas, estando cerca de la noticia, de la información, hay momentos siempre las noticias trágicas, accidentes ferroviarios, Fuenaliste, asesinatos, esas noticias son las que más
las que más impactan y las más difíciles de contar, a mí por lo menos. A mí por lo menos. La verdad es que sí, también hemos tenido momentos complicados, ¿verdad? Porque en Zamora, en la provincia, sí que han pasado cosas a veces duras y ahí ha habido que estar, y a ti también. Ya ha habido que estar, sí. Y lamentablemente, pues bueno, cuando salimos a nivel nacional es triste, pero no son por cosas muy buenas, a lo mejor son por nuestros valores etnográficos, culturales, pero los sucesos son los que parece ser que interesan más, y claro. A mí es lo que menos me ha gustado. Eso y las noticias de los tribunales, de los juicios. ¿Qué información era la que más te gustaba dar? Porque luego también hay momentos buenos y momentos de buenas noticias. Hombre, a mí siempre me ha gustado más dar la información cultural, muchísimo más. Y la deportiva en su día, claro. Ajá. ¿Y hay alguna entrevista, algún personaje que recuerdes especialmente porque te haya calado más, porque te haya, no sé, te haya sorprendido? He entrevistado a muchísimas personas y me han sorprendido muchísimas. En el mundo cultural, pues mira, me acuerdo de Rafael Alberti, pues enseguida me sorprendió por la memoria que tenía. Ella era un hombre mayor cuando vino, pero bueno, muy lúcido. Y bueno, cineastas, pero bueno, nadie que me haya deslumbrado, decir, cantantes, Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, es que es muchísimas personas las que he puesto el micrófono y ya casi ni me acuerdo de ellos. Fíjate, pero es que los nombras así, pero estás nombrando a gente grande. ¿Eran tan grandes cuando los entrevistaste? Porque muchas veces me imagino... No, pero vamos a ver, es grande según la percepción que tú tenías entonces. Eso es. Yo ahora mismo igual le pongo un micrófono a Serrat o a Ana Belén. Hombre, si son mis ídolos, siempre como que vas de fans, ¿no? Te puede más el ser fans que el ser periodista. No sé si te ocurre a ti con determinadas personas. Pero claro, si estás empezando y de repente te vas a la Plaza de Toros de Zamora a ponerle un micrófono a Serrat, a Ana Belén, a Víctor Manuel, a Aute, a Rafael Alberti, a Alberto, yo qué sé, pues como los tienes como mitos, pues no sabes por dónde empezar, como que te tiembla la voz. Sí, ¿verdad? Pero ahora a lo mejor te tiembla de otra manera y dices, espera, te pregunto, pero luego al final me firmas este autógrafo porque tu parte de fans no la puedes separar. No sé, igual te ocurre a ti también, claro. ¿Y tú has pedido muchos autógrafos después de entrevistas? O sea, ¿has tenido la suerte de entrevistar a Sí, tu algunos ídolo? sí los tengo, pero otros me daba vergüenza. Ay, a mí también me pasa eso. ¿A que sí? Sí, sí. Pero ya no, independientemente de que puedas hablar con ellos o tal, a mí pedir un autógrafo siempre Es me que, da mucha, es que te mucha da vergüenza. corte. Te da Mucho corte. Mira, yo... Libros de sus presentaciones y tal, y digo, ¿y cómo no he traído el libro? ¿Y cómo no le he dicho que lo firme? Que te da como un poco de corte. Oye, Chelo, y siempre en radio. Siempre has estado en radio. Siempre en radio. Yo colaboré también con el antiguo Correo de Zamora. Hacía críticas de cine y la página cultural y también de fotógrafo de prensa. Pues yo mientras estudiaba también era fotógrafo. Hacía bodas, bautizos y comuniones. Ah, mira, eso no lo sabía. No sabía. Alguno por ahí tiene el reportaje de boda. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y qué tal se te daba la cámara? ¿La disfrutabas? La disfrutaba. Entonces, claro, las cámaras analógicas. Claro. Tenías que medir bien la luz. Y además la foto que hacías ahí quedaba, ¿no? Y ahí quedaba, no podías borrarla, no la mirabas en la pantalla. Revelarla en blanco y negro, ir corriendo al correo a llevarla fresquita. Oye, ¿y qué tiene la radio? ¿Qué tiene la radio? Porque no lo sé, pero debe tener algo que engancha. Algo que engancha, porque dices, bueno, podías haber optado por otra profesión más remunerada, ser funcionario, ser profesora, ser algo, y dices, bueno, pues algo tiene. El micrófono, no sé, nos absorbe. Ajá. ¿A ti no? Sí, Pues a mí también. A mí, en mi caso, es porque me gusta hablar con la gente y que cuenten, pues, como estás haciendo tú, nos cuentan historias, pero luego también porque en la tele, en la radio también, pero a lo mejor no se aprecia, porque puedes mirar a los ojos a la gente con la que hablas. Claro. En la radio esa mirada no existe
para el resto, pero claro, tú sí la tienes. Sí. Y Supongo yo te que... voy a preguntar, ¿qué te gusta más, estar ahí o estaré detrás de la cámara? Oye, muy bueno, me gusta porque ahí estás, Ahí sigues te ejerciendo. doy, Ahí porque a lo mejor muchos oyentes no saben que tú estás detrás de la cámara. Sí, yo creo que sí. Algunos sí. Sí lo saben, yo soy técnico, Claro. técnico de imagen y sonido, yo soy cámara. Y yo disfruto mucho con la cámara, pero también disfruto mucho aquí. Me gusta mucho sentarme, hablar con gente, hablar contigo, gente que nos cuenta pues historias como la que nos estás contando tú, que es que no todo el mundo puede presumir de haber dedicado prácticamente una vida a hacer algo que le gusta y con la pasión que le gusta. Quizá la clave sea esa, la pasión que se pone a la hora de dedicarse a lo que te dedicas, el disfrutarlo. La constancia también. Sí, porque es ir poquito a poquito y estar ahí. En fin. ¿Y tú has ido muy poquito a poquito? O sea, sí. ¿Piensas que ha sido eso, unos pasos es ir, cortos? Ser constante, ser coherente y no querer comerte el mundo. A lo mejor si te quieres comer el mundo te come a ti. Claro. Pero bueno, eso nos pasa cuando llegamos por primera vez, nos todo pasa el mundo, a todos. Wow, quiero ser el number one. Claro. Pues no, yo nunca he querido ser la number one. Con estar contento con uno mismo. Yo que los oyentes estuvieran a gustos y contentos y que no llamaran para protestar. Y como no llamaron para protestar, salvo que algún día dijera que era martes y era miércoles y te llamaron, oye, Chelo, oye, que es miércoles. En fin, no me líes, que es mañana cuando tengo el médico y no voy. Oye, ¿te han reconocido alguna vez al escuchar tu voz? Sí, y qué vergüenza he pasado. ¿Cómo fue? No, mira, me acuerdo en un supermercado, en la pescadería, pues he llegado, claro, el pescadero me conoce, me tenía preparado el pescado y he hablado, oye, ¿que lo tienes? Vale, pues paso ahora por él. Y se vuelve una señora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ganas tenía de conocerla! Porque claro, mi marido es que todas las noches se acuesta con usted. Pues las 3 o 4 señoras que estaban allí delante, todas se han vuelto pensando que yo era la amante de su marido. Porque yo me fui qué bien lo llevan, hasta luego. Claro, el pescadero mondado de risa, que era el único que sabía de qué iba, que me conocía, pero las otras no. No, te reconocen la voz. Ir a alguna tienda a pedir algo y dice, anda, ¿eres tú? Digo, sí. Claro, la cara... Hay oyentes que no me han visto jamás. Fíjate. Me conocen por la voz, pero no me han puesto cara. Y a lo mejor tengo algún vecino que me ha escuchado, pero no sabe que soy yo. Qué bueno. Qué bueno. Es que también la radio tiene algo especial, lo tiene por muchas cosas, entre otras por el sonido. Y el sonido de la voz no es el mismo, tu voz que suena en la radio, que tu voz oírla al natural. De hecho, la voz de ahora, la que oímos ahora en el programa, no es la misma que oíamos No, vamos la radio. a ver. A mí me dicen muchas veces los amigos y conocidos, oye, cuando escuchamos en la radio, no hablas igual que aquí entre nosotros. Le digo, hombre, es que normalmente impostas la voz, le das en función del texto, del contenido, juegas más con esa modulación, teatralizas un poco, si quieres. Entonces, claro. Eso es admirable. Yo es una de las cosas... No lo me ahora una cuña. Claro. Importante que cuando digo hola, buenos días. Claro. Pero es que nosotros en la tele en ese sentido tenemos más fácil. Pues yo quiero hacerte una pregunta, no sé, más distendida y puedo sonreír y se ve que estoy sonriendo. Tú todo lo consigues con la voz. Claro. Es difícil, pero es que... Tú con un levantar las cejas, o los ojos o cerrar... Sí. Lo reflejas, pero efectivamente, la radio tienes que matizar muy bien para que eso que estás contando sea creíble. Y luego la dicción, que también es importante, el saber hablar, el hablar despacio. Mira, a mí me ayudó en la dicción el haber hecho teatro. Ajá.
Estuve en el grupo Tizona, Onda. de los primeros del grupo Tizona, cuando Elvira Fernández Sí, creó el grupo, sí. pues ahí estábamos. Entonces parece que no, pero aprendes un poquito a modular la voz, Claro. a saber hablar con, como decimos, con el estómago, con el diafragma, no forzar. Pues mira, una de las cosas de las enfermedades que suelen tener las personas que se dedican, cantantes, actores, locutores, el tener pólipos, el tener problemas de la voz. Yo en ese sentido jamás he tenido. Tal vez a lo mejor por eso me sirvió mucho el teatro, el saber sacar de aquí. De aquí, del diafragma. La verdad es que el teatro nos ayuda mucho. Dicen que la vida es teatro, pero ojalá fuera así. Y el teatro nos ayuda mucho y ayuda mucho también a los que nos dedicamos un poco también a ponernos delante de la cámara e improvisar y decir a veces... Sí, pero no te quita la quieres. timidez, ¿eh? No. Porque a mí el hablar en público siempre me ha cortado muchísimo, me impone. Sí. ¿Sí? A mí sí. Pero hablar en público cuando lo Hablar ves, en público, ¿no? Sí, sí. o sea, hablar con público, claro, dices, bueno, tú estás en radio, estás ahí detrás de un micrófono, pero nadie te ve, pero el hablar en público, pues como que te impone un poquito, ¿eh? Sí. Según, claro, según el público que haya, ¿eh? Miras ahí, ves a uno con la cara, Sí. sale esa escena... El- Y dices, madre, que te viene como lo haga mal, No sé si te pasa no a ti. aplauden. Yo a mí me pasa cuando tengo que decir algo que no sé exactamente qué tengo que decir. Cuando hay que decir... como Una dices en teatro, presentación o cosas algo así, eso sí. que se esperan estas presentaciones de actos que nos llaman y tal, y esperan como que vamos a ser ahí, no sé. Y tú lo das todo, pero dices, bueno, espera, hasta aquí. A ver qué tal. Oye, ¿qué es lo mejor que te ha pasado trabajando en la COPE? Pues no sé qué decirte qué es lo que mejor me ha pasado. El conocer a multitud de personas que de otra manera no las podríamos conocer y tratar, porque claro, el día a día, las ruedas de prensa, las entrevistas, pues somos como privilegiados, ¿no? Claro. Que conocemos e incluso casi los conocemos de tantos años, esa relación que tienes con muchas personas al final casi como que es de la familia, los conoces casi más que su propia familia. Pero bueno, lo mejor es eso, el haber conocido a tantas y tantas personas buenas, porque siempre las hay. También hay personas que, en fin, mejor que marcharan el acto de los curas y no volvieran. No. Entonces es mejor no hacerles mucho caso. Chelo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por todo este tiempo que te hemos estado disfrutando, que seguramente te seguiremos disfrutando, si no es escuchándote a través de las ondas, será escuchándote al lado y que sigas... Y que 2 que sí y 1 que no, Eso, yo, por pues supuesto. nada, pues 3 que sí. Pues ya está. ¿Tú eres de que sí o que no? Yo que sí. Tú que sí, yo soy que no, así que... Vaya por Dios. Sí, sí, a mí el picante es que luego me entra picando y sale Yo repicando. siempre sí. Pues yo soy de los que no. Rafa, Chelo, un beso. muchísimas gracias y un beso y un abrazo muy grande. A y que sigas vosotros disfrutando. y a todos los oyentes. Muy bien. Un saludo. Nosotros continuamos en 2 que sí, 1 que no, para luego hablar con alguien que celebra la vida, 50 años de campamento. Este 2022 cumple 50 años un campamento por el que han pasado y siguen pasando un montón de niños y de niñas que han disfrutado y que han seguido disfrutando. Nos visita don Paco, nos visita Toño del campamento San Lorenzo de Sejas de Sanabria. Bienvenidos. Oye, 50 años, que se dice rápido. Se dice bien. Se dice pronto. Ininterrumpidos, solo interrumpidos por la pandemia. Solo,
la verdad es que ya llevamos bastantes Sí. invitados cuya actividad solo se ha visto interrumpida por la pandemia. La pandemia ha podido con todo. Sí. La verdad es que ha sido así. Ha sido así. Y toda esta interrupción es pues, por cuestiones de sanidad, de prudencia y de todo. Pero bueno, no por gusto, sino por imposición. 50 años. Sí. Qué difícil es cumplir 50 años. Cuando se llega a esa cifra Sí, sí. es porque la gente disfruta y sigue disfrutando y sigue teniendo ganas de disfrutar. Sí. ¿Cómo es el campamento? Bueno, pues es muy complicado de explicar en palabras. Yo creo que tiene, digamos, como muchas aristas, ¿no? Y yo creo que es la convivencia de, bueno, pues de una gente muy implicada, no solamente en el aspecto lúdico, sino también en la formación de los niños, de los jóvenes. Y bueno, pues es un campamento muy peculiar que siempre está basado en, bueno, pues en unos valores humanos, unos valores de transmisión bueno, de comportamientos hacia los niños, en los cuales, además de lo que serían las típicas actividades que se pueden hacer o talleres en un campamento, pues siempre he buscado pues una dimensión, sobre todo de, digamos, interdisciplinar, humana, de relación, donde, bueno, pues está presente de todo, ¿no? La música, el deporte, siempre hay un tema en el cual el equipo de monitores trata de relacionar todas las actividades. Y luego es un campamento que, bueno, que partió inicialmente de un barrio muy concreto, pero se ha diversificado y ahora mismo pues tenemos gente, iba a decir que de toda España, pero incluso de algunos sitios más allá de España. Y yo creo que eso se debe al calor humano y a, bueno, pues a la continuidad de mucha gente. Es decir, la mayoría en este campamento hemos empezado de niños, pues con 8, con 9 años, y al final pues nos hemos enganchado como monitores o como colaboradores o como coordinadores, en fin, en la tarea que nos haya asignado Paco, y eso pues ha hecho que, bueno, que ahora mismo estén acudiendo al campamento nietos de los pioneros. Entonces creo que eso resume bastante a las claras lo que puede ser un campamento que va más allá de una convocatoria de un año pues para hacer una actividad concreta. Esto es una actividad de vida. Entonces yo creo que sintetiza muy bien el hecho de que aquellos pioneros que empezaron en unas casas medio abandonadas del pueblo y ahora pueden participar en un albergue con, bueno, pues con unas, como hablábamos antes de la entrevista, con unas ciertas comodidades, y que ahora nietos, incluso yo creo que algún bisnieto de aquellos pioneros estén ahí. Qué bonito esa convivencia intergeneracional. Sí, todo. Y es que además, como dato significativo, y es digno de tener en cuenta, que se ha producido pues 16 matrimonios entre monitores. El próximo número 16 va a ser en julio, el que viene ahora, el día 9. Y entre monitores pues ha habido 16 bodas entre monitores. Qué bueno. Y es un signo bonito, a mí me ha encantado, y sobre todo lo más significativo, que continúan todos, porque ahora ya sabes que los pinchazos, las ruedas son malas, y que si utilizas Michelin o Firestone y se pincha, pero los 16 matrimonios permanecen y perduran. ¿Los has casado tú a todos? Sí, algunos sí, algunos no, pero sí, todos sí. O sea, que también es que casas tú, también tienes mérito. Claro, sí. Pero el dato significativo de que 6 bodas entre monitores es un hecho verdaderamente significativo, y además para mí es genial, claro. La verdad es que sí, es algo muy bonito. ¿Cómo ha cambiado el campamento a lo largo de este tiempo? Pues ha ido cambiando porque el campamento comenzó, pues íbamos a las casas que nos prestaban en el pueblo, dormíamos en el suelo, y teníamos que ir unos días antes del campamento con las fundas de los antiguos colchones, metíamos paja y todo en el suelo. El agua teníamos que ir a buscar a unos cuantos pozos del pueblo, sin clorar, por supuesto, y ahora todo tiene que ser potable y potable y potable. Y después, en cuanto a los servicios, pues lo mismo, pues carecíamos de todo, lo que era pues dormir en el pueblo, o en el suelo, y eso ha sido ahí poquito a poco. Pero claro, como esto iba creciendo, dijimos, ¿y por qué no pensar en hacer una casa, no albergue, una casa? Pues empezó la broma así a pensar, nos ofrecieron unos terrenos, también la parte en el pueblo también nos ofrecieron de los terrenos comunales, y empezamos a trabajar, y así, y todos los fines de semana pues se creaba un grupo de personas, se preparaba la comida, yo le daba de alta en un
le daba de alta en un seguro el sábado, y el lunes le dábamos de baja, y ahí se iba haciendo. Siempre iba un arquitecto y se iba gente entendida, porque no se podía. Y hormigonando pues a las 10 y a las 11 de la noche, porque era cuando las hormigoneras de aquí pues podían ir después de cesar en sus obras. Así que ha ido creciendo poquito a poco, y lo hemos hecho nosotros. Ha ido creciendo hasta llegar, mira, ahí te estamos viendo, Sí, sí, sí. mostrando esa tienda de campaña, Sí, la tienda de campaña, en la que sí. todos los niños quieren dormir, pero que acaban Sí. prefiriendo Sí. siempre las literas, ¿no? Es una noche que la pasan, ya digo, es un mini botellón sin alcohol, ¿no? Porque están hasta las tantas, y yo, como tengo muy cerquita de ellos, pues oigo toda la cantidad de cosas, y lógicamente pues disfrutan. Van con su almohada, van con su cosita, y van como si fueran pues una excursión por la noche, y tiene su sentido. Oye, ¿cuántas personas habrán pasado por ese campamento? Pues 6.910, Fíjate, sin contar los de este año, así que saltamos a los 7.000 ya. es casi... Muchos repiten y tal, pero los grupos contados desde que comenzó el campamento, desde el año 73, son 6.910 más, hay que añadir los de este año. ¿Qué supone para los niños y para las niñas pues pasar esos periodos en el campamento y compartir y vivir esos momentos? Pues yo creo que supone que queda fijado para siempre. Es decir, te quedan unos recuerdos y unas vivencias que permanecen durante el tiempo. Hace 2 sábados yo estaba en un bar de Zamora y apareció pues un desacampado de hace tiempo, y pusieron una canción que bailábamos todos en una época del campamento, el Jimmy Ho, y hicimos una coreografía de 200 y pico. Y me decía, ¿sabes a qué me está recordando esto? Digo, sí, al campamento de Séjar de Sanabria. Y es que el poder evocador que tienen muchas músicas o muchas vivencias, pues hace que los niños realmente recuerden el campamento por esas anécdotas, ¿no? Estás poniendo ahí en las imágenes pues escenas de la vida diaria, ¿no? Entonces al final se acuerdan pues del rato que pasaron en el comedor con aquella patrulla que les tocó, aquella bandera que hicieron que todavía está a lo mejor puesta en el salón de adorno. Es decir, son muchos pequeños detalles. Esto es como cuando en una novela el autor, al mojar la magdalena, empieza a evocar sus recuerdos. Yo pues me acuerdo cuando veo estas literas pues de situaciones, algunas reales de convivencia y otras a lo mejor pues más de pillo, de intentar pues salir por la noche a pintar a otros compañeros, a otras chicas, de intentar hacer alguna broma en la litera, esa habitación bien colocada. Es decir, se procura siempre que haya, como digo, algo más que lo que es un simple proyecto de actividades. Entonces, los niños, yo creo que al final, cuando ven estas imágenes o cuando se encuentran con excompañeros del campamento, pues sobre todo empiezan a recordar esas anécdotas del comedor, del fuego de campamento, en el río, y yo creo que eso es lo que ha creado unos vínculos tremendos, ¿no? Él habla de las bodas que se han producido, es decir, a veces cuando vas a una boda te vuelves a encontrar con un montón de compañeros que han sido niños o han sido monitores contigo, y empiezas a contar aventuras, y al final acaba siendo monotema el campamento, es decir, otros invitados acaban diciendo, bueno, vamos a cambiar, porque acaba siendo monotemático de la fuerza, digamos, de la fuerza que ha tenido en la vida de los niños y de los jóvenes, de nosotros, en el campamento. Esas imágenes que estábamos viendo eran del año 2018, hemos hablado de la pandemia, pero ahora, ¿qué actividades van a volver a retomar los niños y las niñas año cuando queremos hacer como un resumen de tantos juegos que han tenido lugar en el campamento, y vamos a recordar muchos de los juegos que agradaron tanto a los niños. Entonces queremos recordar, porque todos los años pues hay un tema central, pues o es de astronomía, o es de dibujos animados, una cantidad de cosas, pero este año es asumir y recoger aquellos juegos que han impactado en el grupo de los niños. Y claro, el campamento, pues para el niño es un despertar nuevo, porque es que tienen que salir de su familia, donde todos se lo hacen,
y ahí tiene que hacer su cama, tiene que ordenar, porque además nosotros, como tú bien lo sabes, somos muy amantes de la limpieza, que el niño organice su habitación, que termina, si vienen del baño, que las toallas estén puestas en su sitio, que recojan toda la habitación, y entonces, claro, el niño se tiene que estimular, ¡ay, que tengo que hacer esto! Y entonces el niño crea una creatividad al mismo tiempo de que tiene que organizarse y que tiene que hacer las cosas de esa manera. Y sobre todo, lo que decía Toño, pues es una amistad imborrable, porque se tienen que abrir algunos se conocen por el colegio, pero se encuentran con niños de Valladolid, con niños de Madrid, de Ponferrada, y además este año también va a haber alguno de Ucrania también. Qué bueno, qué bueno. Así que no sé qué idioma emplearemos, pero para comer y para jugar es un idioma internacional, que no hay problema de ninguna clase. ¿Qué supone para vosotros el campamento? Pues supone algo importante, porque sobre todo la constancia, porque esto nos lo decía, fue don Julián Gutiérrez, fue el arquitecto, dice, el que esto haya podido llegar hasta el final, porque siempre pues se empieza a reñir, pues yo he puesto más ladrillos que tú, pues yo he hecho esto y tal, pero el que se haya creado y formado una familia, eso es lo más grande, además del edificio visible y material, sí, es el edificio de la amistad de una familia imborrable. Y eso es lo que nos ha dejado, porque son tantos años que... Yo también me quedo con las personas, como está diciendo Paco, sí. Personas que has conocido, algunos que eran monitores tuyos y que ya, bueno, pues que son ya mayores y que, bueno, que has perdurado con ellos durante el tiempo, otros que han sido niños, otros que has tenido en tu patrulla y que han ido creciendo contigo, que has visto una evolución a lo largo de los años. Entonces yo me quedo con las personas. Y bueno, y me quedo con algunas personas muy especiales, es decir, por el campamento de Séjar de Sanabria han pasado monitores muy buenos, coordinadores, cocineras, pero bueno, para mí ha habido una persona que es especial y que yo creo que el campamento le debe mucho en la sombra, que es Mari Díez, que bueno, que la hemos perdido este año, y la hermana de un Paco. Yo creo que es la persona que resume por excelencia qué es el campamento, cómo trabajando en la sombra, cómo ayudando a los demás, cómo preparando las cosas sin mucho protagonismo para que los niños puedan disfrutar. Y ha habido mucha gente en este campamento que ha hecho muchas cosas en la sombra. Ir a trabajar fines de semana después de estar toda la semana trabajando en sus trabajos duros a veces, que eran albañiles, fontaneros, electricistas. Luego ha habido monitores que acababan sus exámenes raspando ahí los exámenes de la universidad y se incorporaban. Es decir, ha habido mucha gente que ha trabajado por un fin común, que era la unidad de Séjar de Sanabria, donde la gente lo que quería era reencontrarse y reencontrarse. Por eso yo me quedo con las personas y bueno, especialmente con esas personas que en la sombra han hecho tanto para que los demás hayamos pues disfrutado tanto. La verdad es que yo soy un enamorado de los campamentos. Yo tuve una experiencia en un campamento y es muy enriquecedora. Se disfrutan muchos, sobre todo lo que estés diciendo, esas amistades, sí, esos momentos que se viven. Aquí se ha creado una unidad y una familia que especial. Mira, el otro día pues uno lo iban a operar y, oye, que no sé qué, no te preocupes, entre todos empezamos a buscar para que se produjera pues un adelanto de la intervención. O sea, en cualquier momento se hay que echar una mano y sobre todo eso, se ha creado una familia, tanto como su madre, como la cantidad. Empezábamos pues haciendo unos viajes a Portugal para sacar un poquito de dinero, sí, hacer la operación ladrillo, para hacer cositas de coser unas prendas y hacemos una pequeña exposición. Es que el valor y cómo se ha ido haciendo poquito a poco, y después eso, toda la cantidad de materiales iban desde aquí de Zamora, los camiones que nos llevaban la arena, le pagábamos en gasoil, porque estaba uno metido, Ortiz, sí, que fue uno de los grandes promotores, pues fuimos por las gasolineras para que nos dieran cheques de gasoil para poder pagar. Entonces todo lo llevamos desde aquí, buscando ir a Valladolid a ver si el tetracero era más barato en Valladolid y todo. El esfuerzo y el tesón que hemos metido allí, pero sobre todo eso, la comunidad que se ha formado tan grande que son muchas personas y muchos trabajos. Sí. Muy bien, por eso las cosas buenas, por eso duran. Sí, así que por eso también hay que celebrarlo cuando llegan a cumplir esta efeméride de los 50 años. Sí, sí. Don Paco, Toño, muchísimas gracias. Pasadlo muy bien
y nos dejáis ir un día a veros por allí, Hombre, ¿no? estáis invitados. Pues iremos gustosísimamente. Estáis invitados y el día 27 de julio pues empezaremos este año. Se redujo un poquito porque al principio estaba la gente a ver si termina la Semana Santa y había la cosa un poquito de problemas y dijimos, bueno, pues vamos a poner un turno fuerte y después los que no pudieron ir por cuestión de la pandemia, que son los de tercero y cuarto de la ESO, pues les hemos hecho un grupito para ellos y están encantados de que no los hemos abandonado. Pues muchísimas gracias, disfrutando mucho Sí. y hasta la próxima. Nos veremos en Cejas de Por supuesto, de estáis Sanabria. invitados y esa es vuestra casa. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en Dos que sí, uno que no. Después de publicidad hablaremos de literatura, hablaremos de una gran novela con su autor, con Paco Tomás. Periodista, guionista, escritor, colaborador en programas de televisión y creador también de programas de radio. Autor teatral, ahora nos trae una nueva novela, este Coto privado de infancia. Es un honor poder charlar con Paco Tomás. Paco, bienvenido. Hola Rafa, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que estoy nervioso. Estoy nervioso porque me ¿Qué hace mucha dices? ilusión. Sí, me hace mucha ilusión charlar contigo porque llevo mucho tiempo diciendo a ver si podemos charlar, a ver si podemos charlar y al final lo ¿Verdad? conseguí. Entonces estoy con los nervios buenos, con los nervios de la ilusión. Me hace especial ilusión. Me hace especial ilusión por varias cosas. Primero, por charlar contigo, por estar compartiendo un trozo de esa habitación que es ya parte del decorado del día a día, los que te seguimos en redes, y sobre todo también por, bueno, pues por esta nueva novela que pinta muy bien y que te deseo lo mejor, este Coto privado de infancia. Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión a mí también estar aquí, porque también son muchos años de estar vinculado a esa tierra y me hace mucha ilusión regresar, aunque sea de esta manera. Luego ya veremos si puede haber de otras. Vale, oye, cuando vengas, cuando tengas una presencia física, también te esperamos aquí Sí. en el plató. Sí. Claro, claro, claro. Así que nada, bueno, hablábamos de la novela Coto privado de infancia, una novela dura, una novela, bueno, en la que se trata el tema del rechazo, una novela cruda. Sí, es una novela que habla del acoso escolar de un personaje que es Tomás Yagüe, que era un niño homosexual de la España de los años 70, un adolescente en la España de los 80, mitificada España de los 80, porque lo de la movida madrileña y la movida de Vigo y la movida valenciana lo disfrutaban cuatro. El resto de España y de la manera de pensar y de interactuar con los grupos vulnerables en aquella España era muy parecida a la de los 70. Y cómo todos los silencios y los miedos y las violencias que sufre ese niño componen al adulto y cómo le marcan de una manera muy difícil para poder afrontar el día a día desde esa construcción, desde el dolor y desde el rencor y desde el rechazo. Oye, un tema que desearíamos que fuera ficción, pero lamentablemente aún seguimos, estamos en el 2022 y aún seguimos teniendo noticias de estos mismos temas, con esta misma temática. Claro. A ver, cambiar ha cambiado la situación, faltaría más que en el 2022 estuviésemos igual que en los años 70. O sea, muy mal lo tendríamos que haber hecho. Claro que se han cambiado cosas. Por ejemplo, Tomás Yagüe, el niño de la novela, que me recuerda mucho a mí. Quiero decir, hay muchas vivencias mías que le he regalado a Tomás Yagüe. Ese niño, por ejemplo, nunca se atrevió a verbalizar nada en casa, porque las casas tampoco eran un espacio seguro. Los padres de aquella época, y por desgracia muchos padres también hoy, menos, pero también hoy, consideran que la orientación sexual de sus hijos
que su identidad de género puede ser un conflicto, es algo que se puede curar, es algo que con el tiempo cambiará, que a lo mejor con disciplina y con castigos conseguimos reeducar. Entonces tampoco era un espacio seguro. Ahora, por suerte, sí hay asociaciones de padres que están muy comprometidos con la población LGTB, entonces eso cambia. Ese silencio del que te hablaba, ahora hay redes sociales desde las que podemos, aunque en casa la situación no esté bien, podemos entrar en Twitter, en Instagram y contar lo que nos está pasando, que eso en los 70 no sucedía. Pero el enemigo sigue siendo el mismo que en los años 70, que es el patriarcado, que es esa manera de entender la masculinidad, qué es ser un hombre. Luego también podríamos entrar en qué es ser una mujer, pero desde luego quien genera las violencias es la masculinidad, no la feminidad. Entonces ese concepto de qué es ser un hombre también es en parte responsable de todos esos daños. Oye, Paco, ¿cómo vive Tomás Yagüe, tu protagonista, el protagonista de esta novela? ¿Cómo vive ese rechazo? Pues lo vive mal, lo vive muy mal, porque no solamente no es tanto un rechazo, o sea, es un acoso en el colegio, un acoso verbal y un acoso físico, con violencia. Y el problema es desde dónde gestiona él todo eso, porque es un niño de 7 años. Y ese acoso perdura durante el tiempo, hasta lo que era octavo de GB. Entonces, ese niño no tiene herramientas para entender lo que le está pasando, ni siquiera para entender lo que le están llamando. No hay apoyo de los profesores. Los profesores en los años 70 no les preocupaba nada, o por lo menos miraban hacia otro lado. A mí personalmente ninguno jamás sacó la cara por mí ni me ayudó, nunca. Ningún profesor ni profesora, jamás. Los agresores campaban a sus anchas, en el colegio, en el patio, a la salida del colegio. Entonces, y además el silencio del que te hablo, al llegar a casa, en esas familias que evidentemente en aquellos años se decía muchísimo eso de prefiero un hijo yonki a un hijo maricón. Fíjate. Eso se decía mucho en los años 70. Entonces, en ese contexto, pues te puedes imaginar cómo se construye una infancia. Oye, esta novela tiene muchos tintes autobiográficos. ¿Hay parte de tu infancia volcada también en esta novela? Sí, hay parte de mi infancia, de mi adolescencia y de mi madurez. Sí, sí. O sea, yo le he aportado muchas de mis vivencias a Tomás Yagüe para poderlas contar. Para poderme meter en la piel de Tomás Yagüe tenía primero que reconciliarme con mi piel. Ajá. Supongo que también entonces es un poco la escritura de esta novela un proceso de catarsis, ¿no? Claro. Lo que dices, de contarte y reconciliarte contigo mismo. Pero ¿por qué reconciliarte contigo mismo? ¿Es con uno mismo con el primero que te tienes que reconciliar? Claro, ¿O sería quizá con las claro. personas que generan ese dolor? No, no, no. O sea, a mí me parece mucho más interesante reconciliarme conmigo mismo. Primero porque yo creo que cuando sufres acoso, cuando hay circunstancias en tu vida que te marcan de una manera muy violenta, eso genera un dolor. Y tienes que decidir, según va pasando el tiempo, qué hacer con ese dolor. Puedes decidir destruir o construir. Convertirte en una persona que desde el rencor odia a todo el planeta por el daño que le han hecho y clama venganza, o construir un escenario mejor para él y para los que vengan detrás, ¿no? Y yo elijo construir. Entonces me parece muy interesante para eso tener también que mirarse uno dentro y reconciliarse con muchas cosas. Y luego también aprender a perdonar y a aceptar el perdón.
porque ahí sí que entra el vínculo familiar. Entonces, nuestros padres y nuestras madres no supieron hacerlo bien, pero es que estaban educados para que nos odiaran. Les habían educado en una sociedad que les decía que si sus hijos eran de esa manera, o sus hijas o sus hijes, les tenían que tratar con una disciplina, con dureza, no tenían que ser suaves, no tenían que entenderlos, porque eso era malo. Habían educado a unos padres para odiar a sus hijos. Entonces esos padres no lo supieron hacer bien. Nosotros le guardamos rencor a esos padres y esos padres no se portaron bien con nosotros. Entonces nos tenemos que perdonar. Los padres nos piden perdón y nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Y aceptar ese perdón significa borrón y cuenta nueva, significa empezamos de nuevo, ¿no? Y hay una generación de hombres homosexuales, de mujeres lesbianas, de personas trans, pues eso, niños de los 70, adolescentes de los 80, que han tenido que reconciliarse con sus familias y con sus padres en una edad adulta y pedirse perdón. Y eso a mí me parece muy interesante y es lo que me interesaba a la hora de enfrentarme a este texto. Es bonito lo que cuentas, pero también es muy duro. Bueno, es más duro que no exista ese perdón. Eso sí que es mucho más duro. Y que haya personas LGTB, sobre todo las que vemos ahora mismo, que pueden tener 80 años, que apenas tienen relaciones con su familia, que están solos. Y muchas veces incluso teniendo que volver a entrar en el armario porque las residencias de la tercera edad no contemplan la diversidad afectivo-sexual. Entonces, eso sí que es duro. Cuando consigues pedir perdón y perdonar, ya todo se construye desde un lugar más sencillo. Qué bonito lo que dices, pero sí que es verdad que tiene que ser muy difícil. Oye, ¿cómo surge esta novela? Bueno, pues yo creo que uno siempre tiene como una especie de necesidad de contarse. Yo creo que siempre los autores nos contamos. Incluso desde el género que te parezca más inverosímil, como el género fantástico o de terror, yo estoy convencido de que ahí están los autores contándose, contando sus propios miedos, contando sus inquietudes. Entonces yo creo que eso siempre está cuando trabajamos, ¿no? Y yo creo que esa historia siempre ha estado ahí. La cuestión era cómo se cerraba esa historia, que para mí era lo difícil, ¿no? ¿Cómo se cerraba esta historia? Y bueno, cuando en mi familia sucedió eso que te comentaba, ese encuentro alrededor del perdón, entendí que eso era una manera de cerrar la historia y entonces dije, pues venga, me pongo con ella. Y te pusiste... Y ahí está. Y aquí está, vivo, ya te digo que soy seguidor tuyo. Bueno, en primer lugar, somos amigos, luego te sigo en las redes sociales, te disfruto en las redes sociales. Vi el momento en el que esta novela la tenías en tus manos, ese momento tan emotivo, lo que supuso también para ti el haber materializado pues tanto tiempo que le has dedicado a la novela, a escribirla, como si dejásemos sacar todo eso que llevabas dentro. Claro, es que significa mucho todo lo que se cuenta ahí. Significa mucho también para mí lo difícil que me resultó escribirla, porque yo tengo la reunión con la editora a finales de 2019. Entonces llega el 2020 y llega el confinamiento. Y claro, yo ahí pienso que voy a poder escribir este texto sin problemas
cuando, bueno, voy a estar mucho tiempo encerrado en casa, confinado, y voy a poder escribir ese texto. Y de repente me doy cuenta que no. De repente me doy cuenta que cada vez que tengo que sentarme en el ordenador a escribir, cada vez que tengo que hacer ese viaje hacia esas partes de mi historia y de mi pasado que uno archiva en una caja ahí al fondo de la mente, ese viaje no me apetece nada, me duele demasiado. Y además el contexto social en aquel momento que estábamos viviendo no me ayudaba. O sea, yo tenía muchísimos ataques de ansiedad con la situación que estaba viviendo este país. Había muertos cada día. No me ayudaba nada a sentarme a trabajar. Y claro, todo eso me lo hizo mucho más difícil, todo ese proceso. Fíjate que, Entonces, que ahora esté ahí, pues casi es un logro también para mí. fíjate, decías que lo difícil que había resultado para ti. A mí me resultó muy fácil, estábamos hablando de la pandemia, seguirte y ver lo que escribías cada día, ese diario que llevabas, que mantenías durante la pandemia. Y es que escribes muy bonito, Paco. Entonces, la verdad es que es algo que recordaré también durante este periodo de confinamiento, el haberte leído y el saber que había alguien que escribía en palabras lo que uno pensaba y a lo mejor no sabía de alguna manera expresar. Entonces, me hacía mucha ilusión, y me hace mucha ilusión leerte también esta novela. Claro, es que fíjate que yo durante el confinamiento no lo pasé bien. Quiero decir, nadie lo pasó bien en este país, ¿no? Pero evidentemente yo estaba encerrado solo Claro. en esta casa, que es esto que estáis viendo, ¿eh? No penséis que hay mucho más. Hay una cocina allí y un baño, pero no hay mucho más, ¿no? Entonces, encerrado aquí en esta casa, con miedo, con muchísima ansiedad que me llegaba a través de los medios de comunicación, que yo creo que olvidaron por completo la salud mental de los ciudadanos de este país y nos bombardeaban con alarmismo y con terror, que eso fue algo que nos afectó, yo te diría que incluso más que el propio virus. Entonces, claro, toda esa situación para mí fue muy difícil y utilizar las redes sociales a mí también me ayudó. O sea que vosotros desde el otro lado me ayudabais a mí a no sentirme tan solo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no parecía que lo estuvieses pasando mal porque precisamente provocabas esas buenas sensaciones. Paco, muchísimas gracias. Me he recordado un poco a ti mismo cuando hacías la transversal y hacías las entrevistas que llamaban hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues me he recordado un poco, es un poco guiño también al programa tuyo de la transversal. Muchas gracias. Recordar que aquí tienen esta novela, Coto Privado de Infancia, que se la recomiendo si quieren pasar un buen mal rato, no sé cómo decirlo, un mal rato bien pasado, porque habla fundamentalmente de sentimientos. Paco Tomás, espero verte dentro de nada y compartir dos que sí o uno que no. Claro que sí. No, vamos, no te quepa la menor duda. Sobre todo los que pican, ¿no? Los que pican, no. Yo que no pique. No, de los que no, pues ya está, los dos que no y uno que sí, entonces. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Paco. Rafa. Gracias Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Nosotros continuamos, vamos a recordar la actualidad municipal. En la actualidad, la Policía Municipal de la capital tiene asignado el seguimiento de entre 25 y 30 mujeres, víctimas de violencia de género consideradas de riesgo bajo. Son datos que se han dado a conocer en la presentación de la tercera campaña del sistema Biogen, que lucha contra la violencia de género. El lema Sola llamará su atención desde una lona entre el cuartel de la Policía Municipal, además de 8 vehículos de la propia policía y 3 autobuses. En español, búlgaro, rumano y árabe animan a las mujeres a llamar al 061 cuando se sientan en peligro, especialmente cuando estén solas y se sientan más vulnerables. Pues hasta aquí el programa de Dos que sí, uno que no. Hemos hablado de personas que han dedicado tiempo, bien a escribir una novela, como ha sido
el caso de Paco Tomás con este coto privado de infancia. Bien a disfrutar y hacer disfrutar a los niños en un campamento para que ellos pasen buenos momentos en él, y también para disfrutar de toda una vida y hacernos partícipe de las noticias que han ido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo desde las ondas, como iniciamos la entrevista en este 2 que sí, 1 que no. Ya saben, les esperamos el próximo jueves, un jueves que será especial, porque el miércoles anterior será la fiesta grande en Benavente, el Toro Malomado. Hasta entonces, que tengan felices días.